Hola compañeros, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial donde aprenderemos unas herramientas supremamente importantes de modificación de formas. En este caso vamos a empezar creando un documento nuevo y voy a empezar con algo diferente. Voy a crear un tamaño tipo web. Voy a seleccionar el que dice web y podemos observar que hay múltiples tipos de tamaño. Pero en este caso voy a crear un web común, algo sencillo, le voy a dar clic acá. Como podemos observar, ya se crea una anchura, una altura y una orientación automática. Vemos que como es un color de carácter web digital, el color es RGB, pantalla 72 píxeles por pulgada y tipo de previsualización por defecto. Esto, como podemos observar, cambia un poquito los estándares de impresión que hemos venido trabajando. Esto es como para trabajar más en web. Pero no se preocupen, el cambio realmente no es demasiado grande. Vamos a darle crear y podemos observar que ya se nos crea nuestra plataforma o nuestro entorno de trabajo. Como les decía al principio, el día de hoy vamos a trabajar con unas herramientas bastante especiales porque son unas herramientas que nos van a ayudar a modificar muchas de las figuras gráficas que nosotros tenemos. En este caso voy a empezar por algo sencillo. Lo primero que voy a hacer es crear un rectángulo redondeado. Como pueden observar acá, le vamos a dar un color, en este caso de relleno, color que ustedes decidan o el color que quieran, ya sea desde la herramienta, desde acá de la barra de herramientas o simplemente pues desde la ventanita color que podemos tener aquí puesta. Ahí está. Como podemos observar entonces, tenemos nuestra figura y ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a acercar acá a esta primera herramienta que nosotros vemos. Miremosla acá, la que está al lado del lápiz, herramienta borrador. La herramienta borrador es una herramienta bastante simple de utilizar y como su nombre lo dice, lo que hace es borrar los elementos gráficos, pero los borra como si fuera un borrador real. Miren, por ejemplo, aquí tenemos esta figura gráfica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar por encima el borrador y podemos ver que se le come un pedazo a esa figura. Ahora, estos pedazos, al ser borrados, damos clic fuera, podemos observar que ya quedan totalmente independientes de la figura. Es una herramienta bastante práctica realmente. ¿Por qué razón? Porque miren que esta herramienta conserva, al borrar el entorno, pues ¿qué va a hacer? Va a conservar las líneas de la figura sin borrarla, o sea, la línea la conserva. Vamos a hacerlo nuevamente, es bastante simple de utilizar. Aquí estoy dando el comando Control Z, miren acá. Digamos que ese borrador estaba muy grueso al principio, entonces lo que voy a hacer es darle doble clic. Podemos observar que al darle doble clic nos sale unas opciones de herramienta de borrador que podemos modificar en cuanto a ángulo, en cuanto a redondez del borrador e incluso durante su tamaño o incluso su tamaño. En este caso le voy a dar un tamaño pequeño. Le vamos a dar OK, miren que el borrador se vuelve pequeño y es bastante simple. La herramienta borrador puede ser hecha simplemente como si fuéramos clic sostenido o simplemente seguir un patrón que nosotros deseemos para cortar la figura en diferentes partes. Damos clic fuera y podemos observar que el borrador pues hace su trabajo, borra ese entorno. Recuerden que él borra un pedazo de esa estructura. Y es una herramienta que yo la he utilizado en varios diseños porque nos permite obviamente generar una especie de huecos estructurales. También una cosa que me gusta de la herramienta borrador es que yo puedo generar internamente un hueco sobre la figura o incluso una línea. Miren, por ejemplo acá, yo puedo coger la figura, darle clic y borrar ese huequito o simplemente puedo, digamos, generar una línea interna. Miren, por ejemplo acá, clic sostenido, aprieto la tecla Shift y él obviamente se va a ir un poquito más recto. Miren acá, yo puedo seleccionar el tipo de borrador, control Z, perdón. Entonces miren lo que puedo hacer acá, generar un borrado dentro de la figura. Miren. O simplemente apretamos la tecla Alt y la figura también va a borrar un pedazo. Como podemos observar, miren que la figura me quedó como con unos huecos internos. Bastante sencillo. Entonces es una herramienta que nos va a permitir obviamente jugar con la figura misma. Miren, por ejemplo, acá estoy apretando Shift mientras le doy clic desde fuera y él me hace una línea perfectamente recta. Si queremos, apretamos Alt y hacemos como si fuéramos a arrancar un pedazo de la figura. Miren todo el pedazo que estoy seleccionando, suelto y él automáticamente borra ese pedazo. Cabe recordar que cuando doy clic fuera, todos los elementos obviamente quedan al separado. Entonces miren que es una herramienta bastante práctica, bastante interesante de utilizar dentro del Illustrator. Además de eso, también tenemos otra herramienta dentro de borrador que se llama la herramienta tijeras. Ahora, las tijeras solamente nos van a servir para cortar entre puntos de ancla. Entonces, mire cómo lo vamos a hacer. Digamos que yo quiero cortar esta figura en una línea recta, que es lo que hago. Selecciono la tijera, doy un clic en un ancla,
clic en el otro ancla que quiero cortar y automáticamente puedo separar la figura. Listo, esta figura sirve más para líneas rectas. Nuevamente, miremos acá. Voy a volver a unificar, incluso voy a hacerlo con una forma distinta, lo voy a hacer en este caso con un elipse. Vemos acá el elipse, miren que aquí tiene unos puntos de ancla estructurados y digamos que queremos cortar esos puntos de ancla. Miren lo que hago. Selecciono tijeras, toco acá, toco este otro punto de ancla y automáticamente las tijeras me dividen. ¿Cuál es el cuento con las tijeras? Que las tijeras sí dividen el trazado, como podemos observar. Miren que ya nos divide el trazado. Entonces ahí hay un factor bastante importante dentro del manejo de esta herramienta. Listo, es bastante simple. Si queremos obviamente jugar visualmente, entonces seguimos cortando los elementos que queramos. Miren acá, yo puedo dar un clic acá y un clic acá y él obviamente ya se va a encargar de cortar. Miren que aquí me sacó un anuncio diciendo que ya no se te podía cortar más porque ya no alcanzaba el píxel, pero podemos ver que la herramienta ya puede cortar la figura y podemos obviamente pues estructurar un símbolo de conceptos básicos. Vea que es bastante práctica de utilizar, y bastante sencilla. Vamos a borrar estas estructuras y por acá hay una herramienta que gusta también mucho al momento de hacer esas divisiones o cortes y se llama la herramienta de cuchilla. La herramienta de cuchilla es como un serrucho y lo que va a hacer es cortar por donde nosotros queramos a mano alzada un factor gráfico. En este caso, miren, voy a hacer mano alzada y paso una línea por acá. Al soltar, no se hizo una línea, no, se cortó la figura, que es diferente. Le hace la línea porque él obviamente va a rellenar ese factor, ese pedazo como tal. Como podemos ver, nuevamente, seleccionamos la herramienta cuchilla y pasamos por donde nosotros queramos pasar y la figura obviamente se va a cortar. La figura damos clic fuera y la figura se corta. Ahora, a diferencia del borrador, la herramienta cuchilla no borra el pedazo. Miren que aquí se borra un pedazo cuando yo selecciono la figura que quiero borrar, borra un pedazo, mientras que la cuchilla no, la cuchilla simplemente, como yo me lo dice, corta de una manera precisa y perfecta el objeto para que yo lo pueda separar o incluso si queremos pues volverlo a unificar, no hay ningún problema. Entonces viene que es una herramienta bastante práctica esta herramienta cuchilla. Entonces, yo puedo también cortar con líneas rectas, simplemente apretando la tecla Alt, y miren que con la tecla Alt también vuelve y corta la forma. Listo, para seleccionar con líneas rectas, entonces yo puedo seleccionar cuchilla, aprieto la tecla Alt y tiro la línea por donde la quiera tirar y él automáticamente pues me va a leer ese entorno. Cabe recordar que para poder hacer el corte pues tiene que estar el elemento o los elementos que en este caso seleccionados. Miren que aquí seleccioné todos estos grupos porque ya están separados al ser cortados. Suelto con Alt y él ya se encargó de cortar todas estas estructuras básicas. Entonces podemos así crear también formas diferentes con la herramienta cuchilla. Otra herramienta de reestructuración sería la herramienta rotar y la herramienta reflejo. La herramienta rotar ya la hemos visto, es muy fácil de utilizar. Simplemente creamos el objeto gráfico. Como podemos observar, aplicamos rotar, ponemos un eje de rotación, miren acá, y podemos hacer la rotación. Cabe recordar que si apretamos Alt y jalamos, soltamos, damos Control D varias veces, él automáticamente nos va a crear una figura sobre ese eje de rotación, o sea, nos la va a copiar sobre ese eje de rotación. Nuevamente lo vamos a hacer con cualquier forma, miren que se puede hacer, lo voy a hacer con esta estrella. Creo mi elemento gráfico, en este caso le voy a quitar el relleno, miren acá, perdón, el relleno de línea, y lo que voy a hacer es lo siguiente, herramienta rotar, doy clic bajo un eje, o sea, mire, fuera de su eje, en este caso está el eje central, lo voy a dejar por acá, con la herramienta obviamente rotar seleccionada, que es esta, miren acá, su comando rápido es R, simplemente la jalo y miren que él automáticamente pues, hace la rotación, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Clic sostenido, giro un poquito, aprieto la tecla Alt y mire que él automáticamente la duplica. Ahora, ¿qué es lo que hago? Suelto el mouse y empiezo a dar Control D para hacer el giro de la figura. Miren que es bastante práctica la herramienta de rotación. Pero además de la herramienta de rotación, también tenemos la herramienta reflejo. La herramienta reflejo, ¿qué es lo que hace? Hace un reflejo de la figura, por ejemplo. Como podemos observar aquí, voy a crear una forma de pincel sencillo. Miren acá, simplemente la voy a crear aquí, ahí está. Y digamos que quiero hacer un reflejo.
que este lado me quede en este lado y así sucesivamente. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar herramienta reflejo, comando rápido O, la estiro y la cambio. Y miren que me queda con un reflejo directo. También podemos ayudarnos con la tecla Shift. Con la tecla Shift podemos simplemente ayudarnos para que el reflejo obviamente quede lo mejor planteado posible. Cabe recordar que el reflejo se hace de la mejor manera dependiendo de donde lo quieras hacer, de arriba o de abajo. Miren que refleja. Una herramienta bastante simple que va a jugar con los reflejos de la figura invirtiéndola simplemente. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que se hace un buen reflejo? Miren acá, por ejemplo. En este caso, voy a crear, miren por ejemplo acá, con la herramienta elipse, voy a generar un elemento gráfico acá, voy a darle, digamos, una forma, como podemos observar. Aquí voy a darle esta forma, no tiene que ser perfecta, simplemente esto es un ejemplo básico. Y miren lo que voy a hacer, la voy a duplicar. Recuerden, la podemos duplicar con el comando Alt y arrastramos. Ahora, al duplicarla, digamos que yo quiero que esta forma se refleje, o sea, que quede con un reflejo como de un espejo. Entonces, cojo la herramienta reflejo y la arrastro hacia el punto que quiero. Incluso me ayudo con Shift y ya nos queda con el reflejo visto. Ya nos queda con una estructura de reflejo. Miren que es una herramienta bastante práctica de utilizar y que te va a ayudar a crear figuras obviamente perfectamente simétricas. Bastante simple. Vamos a hablar de la herramienta que tengamos o que tenemos al lado, las herramientas de escala a la herramienta de reformar. La herramienta escala es bastante simple también, es una herramienta que nos va a permitir jugar con la escala de nuestras figuras, como su nombre lo dice. Entonces digamos que yo tengo la herramienta estrella, miremos acá, vamos a seleccionar la herramienta escala, miren que la herramienta escala también me crea un eje interno y yo que simplemente ¿qué hago? Clic sostenido y le cambio la escala como tal. Podemos ayudarnos también con el Shift para cambiar esa escala de una manera. Siempre es una herramienta un poquito fastidiosa en muchos casos de utilizar, ¿cierto? Porque es un poquito, digámoslo así, compleja, pero sirve para obviamente cambiar tamaños dentro de una figura. Nos sirve entonces para cambiar tamaños dentro de la figura. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta herramienta de escala? Nosotros podemos escalar dependiendo el eje que tengamos. Si yo quiero poner mi eje por acá, miren acá, simplemente selecciono herramienta escala, doy clic fuera del eje y puedo escalar la figura desde ese eje. Como podemos observar, miren que aquí ya hay un control un poquito más amplio sobre esta. Y puedo apretar, miren acá la tecla Shift e ir soltando para ir duplicando lo que vaya necesitando. Obviamente me va a cambiar de escala. Nuevamente es bastante simple. Miren, ponemos acá el eje. En este caso voy a poner el eje por acá un poquito más afuera. Doy un clic. Con la herramienta escala simplemente doy un clic y el eje cambia. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a dejarla aquí ampliada, ¿cierto? Aprieto Alt y cierro la figura. Y podemos ver que la he duplicado, incluso ya le puedo cambiar de estructura cromática. Y podemos ver que tenemos dos formas con escala diferente, pero copiada dentro de su propio eje. Mire que es bastante práctica también utilizar esa herramienta escala. También tenemos acá la herramienta distorsión. Distorsionar básicamente, ¿qué es lo que hace con una figura? Que genera, como su nombre dice, sí, una distorsión, pero como en un sesgo, por así decirlo. Miren acá, yo selecciono herramienta distorsión, miremos que acá se me crea el eje central y yo puedo distorsionar la figura al nivel que yo quiera, generando un vector bastante distinto en su posición. Cabe recordar que la herramienta de distorsión yo también puedo poner un eje fuera de él y miren que desde ese punto él se va a distorsionar. Ahora, también podemos hacer el truco con Alt y duplicarla. Claro, miren acá, empiezo con esta distorsión, voy a poner el eje por acá, miren aquí, lo voy a cancelar acá que le di doble clic sin querer, entonces miren, hago distorsión, aprieto Alt y ¿qué hago después? Empiezo a duplicar. Miren que la distorsión se empieza a duplicar como tal. Miren nuevamente, lo voy a volver a hacer. Vamos a seleccionar la herramienta elipse. Aquí está la elipse como tal. Le voy a quitar incluso el relleno para que veamos bien. Ahí está. Ahora, ¿qué hago? Selecciono herramienta distorsión. Doy clic en el eje que yo quiero que distorsione. Miren acá. Y voy distorsionando. Ahora, ¿qué hago? Aprieto Alt. Mire que él duplica.
muevo mi distorsión a este punto y ahora control D. Y él automáticamente sigue ese concepto de distorsión y nos crea obviamente un juego de vectores. Miremoslo acá, ahí tenemos un pequeño juego de vectores que podemos utilizar para cualquier forma o estructura gráfica que deseemos. Vamos a darle suprimir acá. Y ahí miren que es una herramienta bastante sencilla. Por último tenemos la herramienta de deformar. Y esta herramienta sirve mucho más para líneas independientes. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar la herramienta de lápiz. Vamos a crear una línea de carácter mano alzada, como podemos observar acá. Ahí está, tenemos esa línea mano alzada. ¿Y qué es lo que hago con la herramienta de reformar? Yo puedo dar clic fuera, seleccionar un grupo de pinceles, de píxeles no, de puntos de ancla, ¿cierto? O de estos noditos o puntos de ancla, y miren que los puedo que con la herramienta reformar, seleccionarlos, ese número, y moverlos, miren acá, para que él sostenga la figura. Y miren lo que hace, él la sostiene, pero ¿desde dónde? Desde su eje, respetando los otros elementos que no se han seleccionado. ¿Por qué es diferente a la herramienta de selección directa? Porque la selección directa solamente coge uno y solamente deforma uno, mientras que la herramienta de reformar, ¿qué es lo que hace? Selecciona, digamos, un punto, un eje, por así decirlo, miren acá, o un grupo de puntos, y ¿qué es lo que hace? Mueve toda la figura basada en ese eje de puntos, como podemos observar, miren ahí. Entonces es una herramienta que nos va a permitir, digamos, solventar un sinnúmero de programas gráficos. Miren acá, selecciono un grupo de puntos, como pudieron observar, miren lo que hago nuevamente, selecciono el grupo de puntos que quiero reformar, y miren que muevo ese número de puntos, pero los otros se quedan quietecitos. Entonces ahí hay un factor bastante interesante con esa figura. Miren que él ya selecciona ese contexto como tal. Entonces yo ya puedo modificar mi entorno. Es muy fácil nuevamente, simplemente hacemos la línea que necesitemos hacer. Aquí lo voy a dar un poquito más de grosor para que se vea. Seleccionamos la herramienta reformar, seleccionamos el eje o el número de puntos que queramos. Miren todos los punticos que podemos seleccionar. Puede ser acá o allí, cualquiera de los dos, y al mover podemos ver que mueve solamente los seleccionados, los ejes o los puntos seleccionados. Entonces es una herramienta que permite, digamos, una reformación, como su nombre le dice, bajo la estructura. Por último, vamos a hablar de una de las herramientas importantes que tiene el Illustrator. Vamos a hablar de la ventana Busca Trazos. Nos vamos a ir para Ventana, vamos a abrir Busca Trazos. Y la ventana Busca Trazos tiene unas formas bastante interesantes que podemos utilizar. Aquí está. La ventana Busca Trazos tiene varios modos de forma y varias formas de cortar un entorno de trabajo. Por ejemplo, vamos a crear una figura diferente. Tenemos la elipse, como podemos observar acá, y digamos que yo quiero que esa elipse se unifique con esta para hacer una figura. ¿Qué es lo que hacemos? Seleccionamos las dos figuras que estén, digámoslo, pegadas y utilizamos la herramienta unificar. ¿Qué es lo que hace? Él automáticamente unifica todo ese vector. Entonces podemos seguir agregando elementos gráficos sin importar el número. Miren acá cómo lo estoy haciendo. Selecciono todo este entorno y le doy unificar y él automáticamente lo convierte en un vector. Ahora, ¿qué otra característica tiene la herramienta? La herramienta también tiene otra llamada menos frente. ¿Qué es lo que hace? Él va a cortar el elemento que tenga al frente, o sea, le va a quitar un pedazo al elemento que tenga al frente. En este caso lo que voy a hacer es pintar las figuras de color para que podamos observar. Miren que la que está al frente es esta azul, que es más oscura. La voy a poner roja para que la veamos bien. Seleccionamos, le damos clic a menos frente y él cortó ese frente como tal. Si yo le pongo cualquier figura, por ejemplo la estrella, la voy a poner por acá, esta estrella está al frente de la figura como podemos observar. Y yo quiero cortar esa estrella para que me quede una forma distinta, seleccionamos, le damos acá donde dice menos frente y él corta el pedazo generándonos un pequeño hueco dentro de la figura. Mire que es una herramienta bastante versátil. Tenemos también esta que se llama formar intersección. ¿El que va a hacer? Va a seleccionar la intersección y solamente va a dejar la intersección. Por ejemplo, digamos que yo quiero que la forma que quede, la forma resultante sea la intersección que existe entre la estrella y el círculo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono las dos figuras, le doy formar intersección y él automáticamente nos deja ese pedazo donde formó la intersección. También tenemos por acá
el que dice excluir, que lo que hace es excluir ese pedazo donde se corta la intersección. Entonces seleccionamos los elementos y le damos excluir y nos queda este hueco ya creado. Ahora, la herramienta busca trazo en la parte de abajo también tiene otras herramientas que nos pueden ayudar mucho al manejo de muchos elementos del Illustrator. Por ejemplo, seleccionamos todo el entorno y le podemos dar acá donde dice dividir. Al dar clic en dividir, ¿qué es lo que hace? El buscatrazos corta toda la figura y divide las partes. Pero también, ¿qué hay que hacer? Hay que darle clic derecho y desagrupar para que las partes podamos tenerlas independientemente. Por eso se llama dividir. Entonces lo podemos hacer con un sinnúmero de elementos gráficos como tal. Listo, mire que es bastante práctico. Voy a volver a su estado original. Por acá tenemos otra que nos dice cortar, que lo que hace es cortar la figura del frente. Miren acá, o sea, corta el pedazo de atrás y nos deja el del frente. Simplemente le damos clic. Miren que ahí nos quito incluso la línea. Clic derecho, desagrupar y podemos observar que la parte de abajo quedó cortada. Miren que es también bastante práctica de utilizar. Tenemos también la combinación, que es parecida obviamente a la unificación. Miren que simplemente unificamos, ¿cierto? Y combinamos la figura. Podemos desagruparla. Mire que él ya rompe en cierto sentido. Yo creo que le di clic donde no era, pues no importa. Mire que la combinación, pues él ya unifica estos dos pedazos. Tenemos también obviamente la de recortar. Miren acá, él recorta ese pedazo y le cambia de estructura cromática, como podemos observar acá. Corta ese pedazo. Tenemos también contornear, que lo que hace es generar contornos en la figura. Y por último, obviamente, menos fondo, que lo que hace, obviamente, es restar las estructuras del fondo. Entonces, mire que es una herramienta bastante sencilla. Vamos a volver a hacer todo el proceso acá. Quitemos las dos estrellas. Miren aquí, las voy a colorear. Ahí está. Seleccionamos los entornos, le damos acá donde dice contornear, mire que él crea los contornos, bastante sencillo, no hay ningún cambio así, lo que único cambio que deja es que solamente quedan los contornos como tal de la figura, ¿cierto? Miren que si los desagrupo, solamente me van a quedar esos contornos y me divide solamente las estructuras de contorno, como lo pueden observar acá. Y pues es una herramienta sencilla. Y por último tenemos menos fondo, que borra los elementos del fondo y nos deja los pedazos, obviamente, de las intersecciones. La herramienta buscatrazo nos va a servir para crear un sinnúmero de elementos gráficos, de figuras, de elementos visuales que nosotros podamos utilizar. Mire, por ejemplo, aquí algo tan sencillo, pero a la vez, digamos, tan básico como crear una figura, como yo creo que la que todos conocen, digamos, de esto. Yo quiero crear un osito, un muñequito, un personaje X. Miren lo que hago acá, simplemente selecciono buscatrazo y unifico. Si no quiero, obviamente, el buscatrazo y quiero recortar, simplemente divido, clic derecho, desagrupo y podemos obviamente jugar con diferentes elementos gráficos que nosotros deseemos. Mire que él ya nos corta pedazos y esto nos podría servir, ¿por qué no?, para hacer una estructura gráfica o logotipada como nosotros deseemos hacerla. Mire que ya es cuestión de la perspectiva y la creatividad que usted le dé. Como podemos observar, estas herramientas nos van a ayudar demasiado al momento de trabajar con formas básicas en Illustrator. Los invito para que practiquemos mucho, para que vean, jueguen mucho con las herramientas gráficas y que hagan los ejercicios, obviamente, y hagan ejercicios gráficos para que puedan aprender lo más posible este programa. Espero que este video tutorial les haya gustado y nos vemos. Hasta la próxima.